Capítulo 28. Las sospechas comienzas, Deku y Gabriel cara a cara, Simón dice. Después de la derrota de Rockero Rufián a manos de Deku, la Dibugo, Chad Noir y Deku llevaron a un lugar seguro a Jauger y a su cocodrilo, quienes regresaron a la normalidad. Una vez hecho eso, la Dibugo se encargó de asegurar que estos estuvieran en buenas manos cuando despertaran, ya que cayeron desmayados por culpa de Deku, quien los derrotó cuando estaban convertidos en villanos. Sin mucho más que hacer en ese lugar, los tres héroes de París se fueron, yendo así poco después cada uno por su lado. Por el lado de Deku, regresó a las cercanías del hotel donde residía su amiga, donde se pudo destransformar sin problemas para no ser visto por nadie. Una vez listo, Izuku se acercó a la entrada del hotel donde se encontraba la rubia junto a su amiga Pelinaranja, las cuales parecían estar esperando tanto a Izuku como a Adrien, ya que ambos se fueron sin avisar. Por lo que una vez la rubia vio a su amigo Peliverde acercándose a la entrada, ésta se acercó a un paso algo rápido, quedando al frente de su amigo. Chloe. Izuku, ¿estás bien? Escuché que fuiste capturado por el villano. Preguntó de manera preocupada mientras veía si su amigo estaba lastimado. Izuku. Estoy bien, no me hizo nada, pero como el villano me dejó en la Torre Eiffel, tardé un poco en regresar. Explicó lo que ocurrió sin entrar en detalles, lo que la rubia deducía como que su amigo fue rescatado por los héroes de París en la torre. Chloe. Al menos estás bien, pero ¿por qué el villano te capturó? Volvió a preguntar, ya que aún no sabía el por qué el villano se llevó justamente al Peliverde. Izuku. Yo tampoco lo sé con exactitud. Por cierto, ¿dónde está Adrien? Respondió de manera breve intentando evadir la pregunta, por lo que para asegurarse el Peliverde preguntó el por qué el rubio no estaba con ambas chicas. Aunque cuando Izuku preguntó por su amigo, la rubia que tenía enfrente se cruzó de brazos, al parecer parecía enfadada. Chloe. Yo tampoco lo sé, él me metió al ascensor cuando apareció el villano, pero cuando bajé a buscarlo había desaparecido. Explicó lo que ocurrió con el rubio, el cual en ese momento mantuvo a su amiga alejada para poder transformarse, lo cual fue fácil de entender para el Peliverde, ya que conocía la identidad de Chad. Izuku. Puede que se haya escondido dentro del hotel, ¿por qué no vamos a buscarlo? Sugirió la opción más razonable, ya que no era de extrañar que un civil se hubiera escondido al ver a un villano en la misma sala que él. Chloe. Sí, además tengo que preguntarle algo. Respondió con algo de molestia, ya que al parecer le molestó más de la cuenta la acción tan imprudente de su amigo. Así que sin decir mucho más, tanto Izuku como Chloe entraron al hotel junto a Sabrina, la cual aún no había dicho nada. Aunque una vez los tres jóvenes entraron al recibidor del hotel, estos mismos no tardaron mucho en localizar a su amigo perdido, quien se encontraba en el recibidor al parecer buscando a alguien. Pero cuando Adrien localizó a Izuku y compañía, este mismo rápidamente se acercó donde estaban sus amigos. Adrien. Hola, los estaba buscando, ¿estáis todos bien? Preguntó mientras explicaba lo que hacía, al mismo tiempo que veía al pequeño grupo de jóvenes con algo de preocupación. Chloe. Perfectamente, ahora me puedes decir por qué no entraste conmigo al ascensor. Fue muy peligroso quedarse abajo. Devolvió la pregunta, aunque con el ceño fruncido y un tono más serio, demostrando que estaba bastante enfadada por lo que hizo su amigo. El cual, al escuchar a su amiga de la infancia, solo pudo agachar la cabeza arrepentido. Adrien. Lo siento, pero me puse algo nervioso y salí corriendo de ahí. Se excusó en un tono de arrepentimiento, lo cual pareció calmar a la rubia, quien de un momento para el otro, y para sorpresa de los presentes, abrazó a su amigo de manera protectora. Chloe. La próxima vez no hagas algo tan estúpido, me tenías preocupada. Respondió mientras expresaba con un abrazo su preocupación, lo cual no era común de ver en la rubia, pero como no había gente ajena a ella en recibidor que la viera, esta no tenía que actuar como siempre. El rubio, quien también se encontraba sorprendido, salió de su shock y correspondió el abrazo de su amiga. Adrien. Lo haré. Respondió sin más, para que pocos segundos después ambos jóvenes se separaran. Chloe. Ahora que todo ya está dicho, vamos a jugar a mi cuarto, ya hemos perdido mucho tiempo hoy. Informó a todo el grupo mientras empezaba a andar hacia el ascensor, lo que hizo que al grupo le saliera una gota por el repentino cambio de actitud de su amiga, la cual ahora actuaba como si no hubiera pasado nada hace un momento. Aunque en verdad la rubia se encontraba algo avergonzada por su acción tan repentina, pero como no quería demostrarlo, no le quedó más que actuar como si no hubiera pasado nada.
Después de ese momento todo el grupo pudo iniciar esa tarde de juegos que tenía pensada la rubia desde hace unas horas, donde una vez esta dio por finalizada cada uno regresó a su casa. Varios días después de la acumatización de Hauger, Izuku pudo ver cómo en una revista se mostraba al Pelimorado junto a Marinette. Ya que al día siguiente de la derrota de Rockero Rufián, Marinette llevó su nueva portada a Hauget quien la aceptó sin dudar, pero para sorpresa de la Peliazul esta se hizo bastante tendencia. Lo que hizo que el Pelimorado recuperara el top 1 en ventas gracias a la nueva portada de su disco, dejando a X y en el top 2. Lo que de igual manera le dio popularidad a Marinette ya que esta salió en la revista que ahora mismo se encontraba viendo el Peliverde. Donde dejaban claro que la diseñadora de la portada del nuevo disco de Haged Stone fue Marinette Dupainchen. Izuku no pudo alegrarse por el éxito de su amiga, la cual no tardó en llamarlo agradeciendo a su amigo por la ayuda que le prestó. Ya que sin él estaba la posibilidad de que la ayudante de Haged jamás hubiera sabido dónde se encontraba y hubiera perdido la oportunidad de hacer la portada. De igual manera y para sorpresa de Izuku, Marinette le pidió a su amigo que le agradeciera a Snow por su opinión ya que, aunque no fue mucha, agradecía su gesto. Izuku sin problemas le dio el mensaje de la Peliazul a su amiga, quien solo respondió con un Chloe. No hacía falta que me lo dijeras, sé perfectamente que mis opiniones también son muy importantes. El Peliverde al escuchar a su amiga solo rió un poco nervioso, ya que sabía que le era difícil dejar de lado ese comportamiento y más si era dirigido a la Peliazul con la cual la mayor parte de las veces rivalizaba. Después de todo eso no pasaron muchas cosas el resto de esos días, hasta que después de unos pocos días, para ser más precisos un viernes. El Peliverde quien se encontraba en el instituto el cual ya había acabado sus clases por el día de hoy, ahora mismo Izuku estaba recogiendo sus cosas para irse a casa. Aunque mientras hacía esto el Peliverde se encontraba de igual manera entablando una conversación con su amigo pelirrojo. Nathaniel. Y gracias a los periodistas pude dibujar a la Dibu, Deku y Chad Noir. Explico lo que ocurrió hace unos días, en el cual los trío de héroes de París detuvo a unos criminales que estaban atracando un banco. Izuku. ¿En serio? Debe de ser un gran dibujo si lo hiciste tú. Comentó con sorpresa mientras halagaba a su amigo al saber las grandes dotes de dibujo que éste tenía, el cual al oír el halago de su amigo solo pudo avergonzarse un poco. Nathaniel. Jeje, no es para tanto, si quieres te lo enseño, lo tengo en la mochila. Propuso mientras abría su mochila en la cual ya había metido todo lo que había usado el día de hoy, pero como aún no se había colocado esta en la espalda decidió buscar en esta sacando así su libreta. Nathaniel. Aquí está, espera un segundo y lo busco. Pidió mientras abría la libreta que tenía también para dibujar el pelirrojo. Izuku. No hacía falta que te molestaras en enseñármelo, podías haberlo hecho más tarde. Comentó sintiéndose un poco mal por su amigo, ya que no sabía si lo estaba haciendo perder el tiempo con algo tan pequeño. Nathaniel. No hay problema, aquí está. Respondió mientras que de igual manera localizaba el dibujo que buscaba, por lo que seguidamente le extendió la libreta al Peliverde quien la aceptó viendo así el dibujo. Donde efectivamente se veía al Peliverde junto a la Dibu y Chad Noir respondiendo a unas preguntas de la prensa. Izuku. Vaya, no bromeabas cuando dijiste que los periodistas te ayudaron. Comentó con calma mientras veía el dibujo, ya que gracias al tiempo que perdieron los tres héroes en responder las preguntas al pelirrojo le dio tiempo a hacer el dibujo. Nathaniel. Más o menos, solo me dio tiempo a hacer los modelos, el resto lo tuve que completarlo por mi cuenta usando algunas imágenes de referencia. Explicó mientras se colocaba la mochila en su espalda, mientras que Izuku continuó viendo el dibujo el cual tenía bastantes detalles que lo hacía entretenido de ver. Aunque el Peliverde no pudo continuar viendo el dibujo por mucho más tiempo, ya que mientras veía el dibujo este mismo pudo oír cómo lo llamaban. Nino. Oye Izuku. Llamó el moreno a su amigo, el cual alzó la mirada para ver a Nino quien lo estaba llamando desde la entrada de la clase. Sin mucho más que hacer, Izuku junto a Nathaniel se acercaron a la entrada donde se encontraba el moreno que estaba siendo acompañado por Adrien, Marinette y Alia. Izuku. ¿Por qué estáis todos juntos? ¿Ha pasado algo? Preguntó curioso ya que no era común ver a la mayoría de sus amigos juntos hablando cuando estaba en el instituto. Nino. Algo así, me han invitado a un programa de televisión. Anunció la noticia, dejando sorprendidos tanto al pelirrojo como al peliverde.
Nathaniel. ¿En serio? ¿Y cuál es exactamente? Pregunto ahora más curioso mientras observaba al moreno junto a Izuku, al cual también le entró curiosidad. Nino. Es el programa que ahora está de moda, el reto, ¿saben cuál es? Informó con emoción, al parecer el moreno estaba feliz por saber que tendría una oportunidad de participar en un programa de televisión. Izuku. ¿En serio? Hay bastante gente talentosa participando en ese programa, si quieres ganar vas a tener el listón bastante alto. Comento al recordar el programa, el cual de igual manera vio el Peliverde ya que era de los pocos programas que podía ver en su tiempo libre. Nino. Lo sé perfectamente, pero ¿es que acaso no confías en tu amigo? Respondió con seguridad, aunque de igual manera devolvió la pregunta al Peliverde mientras mantenía los brazos cruzados. Izuku. No es eso, intento excusarse ya que por la respuesta de su amigo el Peliverde se alarmó un poco, pero antes de que pudiera responder el moreno se adelantó. Nino. Estaba bromeando, sé que será difícil pero daré lo mejor de para ganar usando mis habilidades con delay. Explicó con confianza mientras colocaba una de sus manos sobre su oreja, mientras que con su mano libre hizo un gesto como si estuviera tocando los discos de una mesa de mezclas. Adrien. Tu música es bastante buena, Nino, estoy seguro que llegarás lejos si no ganas. Elogió a su amigo mientras que de igual manera le daba unos pequeños ánimos, los cuales parecían funcionar. Marinette. Por cierto Izuku, ¿por qué no guardes esa libreta? Preguntó curiosa la peliazul quien había notado la libreta que le prestó Nathaniel a Izuku, el cual aún la tenía en sus manos. Izuku. No es mía, es de Nat, me estaba enseñando un dibujo que hizo el otro día de la Dibugo Chat no Irideku. Explicó con calma mientras hacía unos pequeños gestos con la cabeza señalando al pelirrojo a su lado, al cual no parecía importarle que su amigo contara al resto sobre su dibujo. Alia. ¿Un dibujo de la Dibugo Chat no Irideku? Eso quiero verlo. Comentó la castaña mientras se acercaba al peliverde viendo el dibujo en la libreta que tenía aún en sus manos, la cual al ver el dibujo del pelirrojo se sorprendió. Alia. Guau, cada vez se te da mejor dibujar. Opinó mientras aún veía el dibujo, lo cual avergonzó un poco al pelirrojo ya que no estaba muy acostumbrado a los elogios. Pero cuando el resto del grupo escuchó a Alia, de igual manera se animaron a verlo, lo que obligó al peliverde a colocar la libreta en una posición donde todos la verían. En la cual no hubo ni una excepción ya que todos vieron sorprendidos el dibujo, ya que a diferencia del peliverde quien sí había visto más dibujos de su amigo, para el resto era algo casi nuevo ya que ya habían visto alguno con anterioridad. Nino. Nathaniel tío, yo creo que deberías presentarte también al programa, seguro que te escogen. Sugirió al pelirrojo quien ya empezaba a estar más avergonzado por las expresiones tan sorprendidas de sus amigos, más sus comentarios. Alia. Oigan, ¿cuál de los tres héroes creen que está mejor dibujado? Preguntó la castaña la cual veía bien hecho los tres, pero escuchar la opinión de sus amigos, la cual no tardó en llegar por parte de dos de ellos. Marinette. Ladybug. Adrien. Chat Noir. Respondieron al unísono ambos jóvenes, lo que sorprendió al resto pero al peliverde solo le salió una gota, ya que sus amigos se eligieron a sí mismos lo que sonaba bastante egocéntrico por sus lados. Alia. Oh. Yo creo que están bien los tres. Dio ahora su opinión ya que la castaña a diferencia de sus amigos no se dejó llevar por la primera opción que pensaron, o eso era lo que pensaba la castaña. Nino. Opino igual que Alia. Izuku. Sí, yo también. Respondieron ambos chicos uno detrás del otro, ya que de igual manera les parecían bien los tres. Izuku. Bueno, creo que es mejor devolvérsela a Nat, ¿no creen? Propuso mientras veía a su amigo a un lado, el cual ya estaba como un tomate por todos los comentarios, lo cual aunque divirtió al resto estos estuvieron de acuerdo. Aunque por el lado de Marinette y Adrien, estos estaban un poco avergonzados ya que se dieron cuenta que se eligieron a sí mismos por la pregunta tan repentina de su amiga. Izuku. ¿Estás bien, Nat? Preguntó curioso mientras le extendía la libreta a su amigo, el cual no alzó la mirada sino que se limitó a recibirla. Nathaniel. Ese sí, perfectamente. Respondió con nervios ya que aún seguía avergonzado por la situación que acababa de ocurrir, lo cual al ser visto por el moreno recordó algo lo que serviría al pelirrojo para desviar el tema. Nino.
Oigan, se me olvidó decirles que participar el próximo domingo, pero me dijeron que podía invitar hasta 5 amigos, ¿quieren venir a apoyarme? Propuso mientras que efectivamente lograba quitar toda la atención del pelirrojo, para que éste se pudiera calmar aunque sea un poco. Alia. Lo siento Nino, pero el domingo tengo que hacer de niñera. Se disculpó por su ausencia, ya que no podía dejar ahora su labor como niñera de lado, lo cual aunque entristeció al moreno por saber que su novia no podría ir. Su ánimo cambió al escuchar al resto. Marinette. Ese día estoy libre así que cuenten conmigo. Informó la peliazul con emoción, lo cual animó un poco al moreno. Adrien. Igualmente, aunque creo que mi padre le pedirá a mi guardaespaldas que me acompañe. Explicó dejando en claro que también podría asistir, lo que efectivamente animó aún más a su amigo. Izuku. Tengo algunas cosas que hacer por la mañana, pero creo podré ir. Comentó mientras que de igual manera también aceptaba la invitación. Nathaniel. Y yo también podré ir. Respondió sin más ya que aún estaba un poco nervioso. Por otro lado, Nino al escuchar que la mayoría podría venir no pudo evitar alegrarse. Nino. Genial. Entonces cuento con todos ustedes. Respondió con alegría y emoción, lo que ganó un asentimiento de todo, a excepción de la morena quien no podía ir. Poco después de esa conversación cada uno del grupo se despidió ya que cada uno tenía cosas que hacer ese día. Y así saltamos hasta el domingo, el día en el que Nino participaría en el programa de televisión en el cual le había escogido como un participante. Izuku, quien recordaba el día que era hoy, ahora se encontraba caminando hacia el edificio donde se llevaban a cabo los programas de televisión. Al peliverde no se le complicó mucho el camino, ya que Izuku ya había ido a ese mismo edificio varias veces, aunque en esos momentos tuvo que ir porque había un villano en ese lugar. Pero regresando con el peliverde, ahora se encontraba revisando su teléfono mientras caminaba ya que Nino le estaba hablando por mensajes. Nino. Izuku, ¿dónde estás? Nathaniel y Adrien ya han llegado. Preguntó por mensaje ya que apenas quedaba menos de media hora para que el moreno estuviera presente en el plato para participar en el programa. Izuku. Estoy a una calle de llegar, estaré allí enseguida, por cierto Marinette aún no ha llegado. Respondió para seguidamente devolver la pregunta, ya que la peliazul era la mayoría de veces puntual cuando se trataba de sus amigos. Nino. No, me mandó un mensaje, sus padres la castigaron por faltar a varias clases, aunque no me extraña a veces desaparece de la nada al igual que tú y Adrien. Explicó lo que ocurrió, lo cual se debía a la doble vida que tenían los tres jóvenes, lo que a veces los obligaba a abandonar una clase a la mitad o algo parecido. Izuku. Normalmente estoy muy ocupado y ya sabes por qué es, lo de Marinette no me extraña, a veces es muy distraída. Respondió mientras le recordaba a su amigo la falta de su familia, lo cual pudo entender perfectamente el moreno, al igual que la excusa que dio el peliverde hacia su amiga ya que, aunque era una excusa no le faltaba verdad. La mayoría de veces la peliazul llegaba a ser bastante distraída, por suerte Izuku no tuvo que cubrir a Adrien ya que Nino sabía perfectamente lo ocupado que estaba con su horario. O eso hacía pensar a su amigo, ya que la mayoría de tiempo libre muchas veces el rubio lo perdía haciendo sus labores como héroe. Nino. Supongo que tienes razón, bueno nos vemos ahora colega que no falta mucho para que me llamen. Informó mientras se despedía por mensaje, terminando así de escribir al igual que Izuku, quien terminó de responder con un, está bien nos vemos. Para luego al igual que su amigo dejar de escribir por mensaje, así que sin más Izuku guardó su teléfono en su bolsillo mientras continuaba su camino. Llegando así en pocos minutos a la estación de televisión, en la cual Izuku entró notando a sus amigos quienes lo estaban esperando en la recibidor del edificio. Aunque Adrien estaba siendo acompañado por su guardaespaldas, el cual no podía evitar resaltar por su gran tamaño. El peliverde mientras tanto y sin querer hacer esperar más a sus amigos, se acercó donde estaban. Izuku. Hola chicos. Saludo a todos los cuales le devolvieron el saludo, mientras que Izuku chocaba puños con estos como saludo. Izuku. ¿Estás nervioso Nino? Pareces distraído. Preguntó curioso ya que aunque su amigo le devolvió el saludo, el moreno no pareció prestar mucha atención. Nino. Un poco aún no me han dicho qué tipo de reto haré, tengo miedo de que sea muy complicado y me vaya el primer día. Explico ahora mostrando sus nervios, aunque de igual manera parecía emocionado por participar. Nathaniel.
Yo pensaba que os lo decían antes para prepararos, pero veo que pensaban mal. Comentó el pelirrojo sorprendido, ya que en este tipo de programas normalmente dejaban que el concursante practicara lo que ocurriría para que diera así más show. Nino. Yo también pensé lo mismo, pero cuando pregunta me dijeron que era sorpresa para que así fuera más realista el programa o algo así. Explico mientras recordaba la respuesta que le dieron, la cual definitivamente dejaba a su suerte a los concursantes y hacía así aún más complicada las cosas. Adrien. Al menos procuraste tener alguna música preparada o algo, después de todo te presentaste como DJ, ¿no? Pregunto curioso, lo cual al ser escuchado por el moreno, este se animó un poco más indicando que al parecer sí tenía algo pensado. Nino. Pues claro, he preparado 3 mezclas, una más fiestera, otra para un baile más lento y otra casual, sea lo que me pidan tocar estoy preparado. Respondió ahora más animado ya que el moreno confiaba bastante de las músicas que tenía ya preparadas, lo cual alegró a su trío de amigos al saber que Nino tenía todo pensado. Aunque la conversación que se estaba llevando a cabo, no duró mucho más ya que alguien el cual reconocieron los presentes por salir en la televisión. Se acercó al grupo llamando así la atención de estos y como consecuencia deteniendo la conversación. Alec, eres Nino, ¿verdad? ¿Estás listo para participar en el reto? Preguntó mientras veía confirmaba que el moreno era uno de los participantes, al ver la imagen de este en la lista que tenía en su mano. Nino. Claro que sí. Respondió con entusiasmo para dar así una buena primera impresión al presentador que tenía enfrente. Alec, ese es el espíritu, ellos sin tus acompañantes no. Comentó mientras veía al grupo que tenía al lado el moreno, el cual al escuchar a Alec asintió en afirmación. Alec. Perfecto, suban a la 4ª planta y vayan al plato que se encuentra al fondo a la izquierda nada más salir del ascensor, yo iré después. Indicó mientras caminaba al mostrador de recepción, no sin antes señalar el ascensor que debía tomar el grupo, los cuales entraron en este empezando así a subir hasta la planta indicada. Una vez la puerta se abrió el grupo salió del ascensor empezando así a andar hacia la izquierda, donde una vez llegaron al final se encontraron con una puerta doble. La cual Izuku y Nino abrieron, entrando así por esta junto al resto de sus amigos los cuales vieron el plato, donde se encontraban las diferentes personas preparando todo para el programa del día de hoy. Izuku. Es extraño ver este lugar tan lleno de gente. Pensó para sí al recordar las diferentes veces que entró en este mismo plato, el cual estaba vacío por culpa de los villanos que lo invadieron. Como tormentosa o marionetista, aunque de igual manera el rubio se sintió igual ya que también estuvo en esos momentos, aunque ambos chicos regresaron en sí por el comentario de uno de sus amigos. Nathaniel. Vaya, no pensaba que fuera tan grande. Comentó con sorpresa mientras veía a las diferentes personas yendo de un lado para el otro, al igual que los huecos que ocupaban las diferentes cámaras como los focos, lo que hacía que en efecto el lugar se viera más grande que en la televisión. Ya que en esa únicamente se filmaba la parte del escenario donde se encontraban apuntando todas las cámaras y focos. Nino. Tienes razón, aunque me pone bastante nervioso saber que tendré que salir ahí. Respondió mientras intentaba dejar de lado sus nervios, el cual poco a poco lo lograba, pero al ver el escenario que estaba rodeado de focos y cámaras la cosa cambió. Adrien. Nino, si quieres te puedo dar algún consejo, a mí también se me hizo difícil la primera vez que modele delante de mucha gente. Sugirió, lo cual logró llamar la atención del moreno, quien volteó a ver a su amigo. Nino. ¿En serio? Entonces dime cuál es. Pidió el mencionado ya que este no quería arriesgarse a poder hacer el ridículo delante de toda la gente que iba a ver el programa el día de hoy. Adrien. Es fácil, solo debes recordar que hay gente importante para ti y amigos que te estarán viendo, sé tú mismo como siempre. Comentó su truco mientras le recordaba a su amigo que esa gente que era importante para él sabían cómo se comportaba siempre, solo debía pensar que estaba siendo visto únicamente por ellos. Nino al escuchar el consejo de su amigo se paró un poco a pensar sobre ello, dándose cuenta que efectivamente su familia y amigos, que eran personas a las cuales les había informado que participaría, lo estarían viendo. Nino. Creo que puedo intentarlo, gracias por el consejo, colega. Agradeció ya que por un momento el moreno, al pensar en la opción en la que únicamente su familia y amigos lo estarían viendo, se pudo calmar aunque sea un poco por un momento.
Mientras que el rubio al escuchar a su amigo solo dejó salir una sonrisa seguido de un asentimiento. Aunque después de esa pequeña charla esta fue detenida nuevamente por el presentador que entró al plato de repente llamando la atención de todos en el lugar. Alec. Bien, todos a sus puestos, estamos a punto de empezar. Anunció mientras daba unas palmadas para que todos lo escucharan, lo que efectivamente funcionó ya que cada persona fue a su puesto. Mientras que Alec por su lado se acercó donde estaba el moreno y sus amigos. Alec. Escucha atentamente, en cuanto te presente quiero que subas al escenario, a partir de ahí sigue mis indicaciones. Explicó lo que tenía que hacer, lo cual pudo entender perfectamente Nino, el cual respondió con un, está bien, por lo que Alec por su lado caminó hacia el escenario para empezar. Una vez este mismo se subió a su lugar, todos los focos se movieron para iluminar la parte en la que Alec estaba colocado para que se le viera sin problemas. Hombre. Todo listo, estamos en directo en 3, 2, 1, informó mientras empezaba a hacer la cuenta atrás tanto con su voz como con los dedos, donde después de decir uno el silencio se hizo presente en el plato. Aunque no duró mucho ya que en apenas unos momentos la música del programa empezó a sonar, hasta que por fin dio inicio al programa. Alec. Hola y bienvenidos a nuestro gran programa en directo, El Reto. Hoy tenemos a 2 concursantes nuevos para el programa, pero vayamos de uno en uno, que entre nuestro primer concursante, Nino. Exclamó con entusiasmo mientras le daba la entrada al moreno, el cual por un momento dudó de salir, pero al ver a sus amigos los cuales le estaban apoyando de manera diferente. Ya sea Adrien con un asentimiento o Izuku y Nathaniel con un pulgar hacia arriba, ya que no podían hacer ruido, Nino no dudó más y cogió valentía para luego empezar a caminar hacia el escenario. Donde el moreno se colocó al lado del presentador para luego dar un saludo a la cámara con su mano. Alec. Entonces según sé de ti Nino, eres estudiante y DJ, es asombroso ver a un joven con tantas metas, ahora veamos qué te parece esta mesa de mezclas la usarás para tu reto. Comentó mientras volteaba hacia atrás junto al moreno, el cual vio como un encargado del programa colocaba en medio del escenario una mesa de mezclas. Alec. No tengas miedo, pruébala a ver qué te parece. Invitó al joven a probar la mesa, a lo cual Nino obedeció empezando así a usarla un poco donde este empezó a tocar algo básico pero con ritmo. Alec. Así me gusta, tienes un buen ritmo Nino, puede que logres pasar el reto. Elogió el presentador mientras escuchaba la música del moreno, el cual poco a poco empezaba a perder completamente los nervios ya que con la música la tensión disminuía para él. Aunque cuando Nino vio como alguien le entregaba un sobre a Alec, se detuvo de tocar música ya que el moreno cuando vio el programa la última vez sabía que ahora le dirían su reto. Alec, veamos el reto que los espectadores eligieron para ti. Informó mientras abría el sobre que recién le había entregado, donde el mayor pudo leer un nombre el cual le hizo sacar una sonrisa. Alec. Vaya esto es sorprendente, Nino tu reto será que el alcalde de París, André Bourgeois baile con tu música. Exclamó nuevamente con ganas mientras que el alcalde, que era conocido en todo París aparecía en una pantalla que estaba posicionada al fondo del escenario para que fuera visto por todos. Alec. Gracias por aceptar nuestra invitación señor, ahora nos puede decir qué oportunidad tiene Nino. Agradeció para seguidamente preguntar al alcalde de París, quien solo veía con calma el programa a través de la videollamada en la que estaba. Alcalde. Ninguna, oído bailar, la última vez que lo hice Madonna aún estaba en la guardería. Respondió con bastante confianza, lo cual en vez de poner nervioso al moreno solo lo motivó más al saber que sería un buen reto. Alec. Vaya parece que será difícil, si ya estás listo Nino puedes empezar. Informó mientras se apartaba un poco para que toda la atención fuera centrada en el alcalde y Nino, quien al escuchar la señal empezó a tocar una de la música que tenía lista. La cual el moreno vio perfecta como para hacer bailar al mayor, así que sin más la música empezó a sonar dejando escuchar un ritmo muy pegadizo. Pero no parecía que funcionaba, lo cual no preocupaba al moreno ya que este no había hecho más que empezar, por lo que según la música fue avanzando las ganas de moverse parecía hacerse presentes en el alcalde. Pero mientras esto sucedía, por el lado de los 3 amigos del moreno quienes lo estaban viendo acompañados por el guardaespaldas del rubio. Notaron como un hombre de pelo castaño, que era acompañado por uno de los encargados del programa, se colocaba a un lado de Adrien el cual lo saludó con la mano por educación.
lo cual fue respondido por el mayor con un movimiento de mano para estrecharla, aunque como esto fue visto de refilón por el guardaespaldas del rubio, este respondió de manera protectora y algo agresiva. Lo cual no llegó a más ya que Adrien lo detuvo antes de que hiciera algo imprudente. Adrien. Tranquilo, solo estaba saludando. Explicó la situación en un tono bajo para no molestar al programa, aunque fue escuchado por el pelirrojo y el peliverde, quienes vieron extrañados la situación. Pero ambos jóvenes, al ver que todo se calmó, regresaron su mirada a su amigo, quien aún seguía tocando su música. Hasta que después de unos momentos y sin darse cuenta, André, el alcalde de París, empezó a mover sin darse cuenta su cabeza levante al ritmo de la música. Por lo que, al ser notado por el presentador y todos, una mano que estaba haciendo el símbolo de victoria se hizo presente en la pantalla. Alec. Y damas y caballeros, Nino superó su reto, nuestro querido alcalde movió la cabeza al ritmo de la música. Anunció en victoria mientras colocaba su mano sobre el hombro del moreno, quien al oírlo no pudo evitar sacar una sonrisa de alegría. Aunque cuando esto fue escuchado por el alcalde, el cual, como estaba embobado por la música, no se dio cuenta de su acción, al volver en sí no pudo evitar sorprenderse. Alcalde. Que no era un baile, solo me dolía un poco el cuello. Intentó excusarse mientras colocaba su mano en su nuca, pero esto no pareció funcionar. Alec. Aliviar el dolor del cuello al ritmo de la música cuenta como bailar también. Nino, felicidades, regresas la próxima semana para las finales. Informó sin dejar de lado su entusiasmo, clasificando al moreno a las finales junto a la gente que participó las semanas anteriores, los cuales algunos de igual manera se clasificaron para la final. Por lo que sin mucho más el moreno salió del escenario, mientras que el mismo encargado de llevar la mesa de mezclas al escenario entraba en escena para sacarla del lugar. Alec. Y ahora pasemos al siguiente concursante, Simón Rimault, puedes pasar. Invito al siguiente concursante, por lo que el castaño, quien estaba al lado del rubio, empezó a caminar al escenario, mientras que Nino regresó con sus amigos. El cual chocó puños con todos en victoria mientras daba una sonrisa. Izuku. Felicidades, Nino, al final lograste pasar. Felicito a su amigo, lo cual de igual manera hicieron el pelirrojo y el rubio, avergonzando un poco al moreno, el cual creía que no iba a pasar. Nino. Solo tuve suerte, jeje. Respondió con vergüenza y una risa nerviosa, aunque la charla no duró mucho ya que el programa seguía, así que todos guardaron silencio mientras veían cómo el siguiente concursante se colocaba a un lado del presentador. Alec. Bienvenido, escuche que usted es hipnotizador, usa sus cartas para hipnotizar a la gente para que hagan todo lo que usted dice, ¿verdad? Comentó mientras veía al castaño, el cual por su expresión insegura, la cual notó el peliverde, parecía que Alec estaba exagerando un poco con sus comentarios. Simón. Bueno, sí, pero no es exa, intentó corregir al presentador, aunque este no le dio tiempo ya que Alec se adelantó interrumpiendo al castaño ya que le entregaron el sobre con el reto que debía afrontar este. Alec. Bien, escucha atentamente, tu reto será traer a una celebridad bastante escurridiza a este plato, no es nada más ni nada menos que, informó mientras volteaba a la pantalla trasera que tenían en el escenario para ver a la persona invitada, aunque el peliverde al escuchar el comentario del presentador no supo por qué, pero algo le dio mala espina. Alec. Gabriel Agreste. Exclamó con fuerza mientras que el rubio y el padre de Adrien se hacía presente en la pantalla del escenario, sorprendiendo a la mayoría de los presentes. Y más a Adrien y sus amigos por ver al padre del rubio en un programa de entretenimiento. Gabriel. ¿Qué es esto? Me dijeron que era una entrevista. Preguntó con seriedad mientras veía la videollamada con bastante desinterés ya que, al parecer, no era lo que se esperaba. Nino. Oye, colega, es tu padre. Comentó con sorpresa mientras apoyaba una mano sobre el hombro del rubio, el cual asintió con inseguridad mientras veía la pantalla. Izuku. Esto no va a acabar bien. Pensó mientras se frotaba la sien con una mano, al saber sobre la seriedad del famoso, el cual seguramente no toleraría esta llamada por mucho. Alec. Bien, Simón, haga su magia, veamos si puede traer al señor Agreste hasta aquí. Animó al castaña, aunque este aún seguía inseguro ya que, al parecer, el presentador se equivocó con el tipo de truco que usaba el castaño. Simón. Se intentó decir, yo no, intentó nuevamente hacer entrar en razón a Alec, pero antes de poder lograrlo este lo detuvo mientras pasaba su brazo por la parte trasera del cuello del castaño. Alec.
Vaya, parece que tenemos un mago tímido, ¿qué le parece, señor Agreste? Preguntó con alegría sin dejar aún de lado su entusiasmo, mientras permanecía al lado del castaño, el cual ya no sabía qué decir. Gabriel. Hilarante, su programa es patético al igual que su concursante, ¿controlarme a mí? Jamás. Respondió de forma seria para seguidamente cortar la llamada mientras dejaba tanto a Alec como a Simón con la boca cerrada. Adrien. Sí, ese es mi padre, me resultaba extraño que hubiera aceptado. Comentó mientras se encogía de hombros al ver que efectivamente y tal como sospechaba el peliverde, el rubio mayor no soportó la llamada ni 5 minutos. Alec. Vaya, es una lástima, el señor Agreste rechazó el reto, así que se acabó el juego, lo sentimos, Simón. Informó mientras fingía sentir pena por su concursante, ya que no podía tener favorismo por nadie. Simón. Pero no pude hacer nada, intentó hablar nuevamente pero por tercera vez en el día, antes de que terminara fue arrastrado fuera del plato por uno de los encargados del programa para que mismo prosiguiera. Nathaniel. Vaya, pobre hombre, debe de ser duro no poder hacer nada después de todo. Comentó el pelirrojo no pudiendo evitar sentirse mal mientras veía cómo echaban del plato al hombre, el cual apenas pudo hablar en el programa al cual le invitaron. Izuku. No se puede hacer nada, aunque sea injusto, así hicieron las normas, aunque creo que deberían haberle dado una segunda oportunidad. Respondió el peliverde de igual manera, ya que al igual que su amigo se sentía mal por el castaño, ya que mismo cuando llegó al plato parecía ilusionado por participar. Lo cual se ganó un asentimiento del rubio y el moreno, ya que opinaban igual que el peliverde. Alec. Bien, hasta aquí llego, intento hablar ahora el presentador, pero para su sorpresa y la de todos los presentes, la puerta del plato se abrió dejando ver a un hombre vestido de verde y morado algo llamativos. Pero por su color de piel y aspecto particular el rubio y el peliverde rápidamente notaron que era un villano. Villano. Simón dice esto aún no ha terminado. Anunció mientras entraba de manera amenazante al plato del programa, caminando al centro de la sala donde se detuvo. Alec. ¿Quién eres? Preguntó anonadado por ver al hombre tan extraño entrar en la sala, aunque cuando el villano dijo el nombre de Simón no fue muy difícil para el peliverde saber que se trataba del mismo hombre con el cual los del programa fueron injustos hace un momento. Villano. Silencio, Simón dice eres un simplón tanto como un pato. Respondió mientras elevaba una carta en blanco que tenía en una de sus manos, en la cual de repente apareció la imagen en negro de un pato para luego ser lanzada hacia Alec. Cuando impactó en el presentador del programa, de repente mismo se empezó a comportar como un pato tal como dijo el villano. Una vez todos vieron lo que era capaz de hacer el villano en frente suya, la mayoría de los presentes reaccionaron con miedo al no saber lo que les podía pasar. Aunque el guardaespaldas del rubio rápidamente se posicionó delante del grupo de jóvenes para protegerlos, y sin pensarlo dos veces mismo se lanzó en contra del villano. El cual solo veía con calma al enorme hombre acercándose a él, así que sin ninguna prisa el villano sacó una de sus cartas. Villano. Simón dice, detente. Ordenó lanzando su carta en la cual impactó sin problemas en el mayor, ya que no intentó esquivarla, además de que por su gran tamaño y la cercanía en la que estaba se le había hecho imposible esquivar la carta. Así que una vez la casta impactó en el guardaespaldas, se detuvo en seco al igual que hacia la de Luffy con sus pantallas de bloqueo. Aunque por el lado del villano soltó una sonrisa confiada, al parecer se le ocurrió algo por lo que rápidamente sacó otra carta. Villano. Simón dice, eres un gorila. Lanzó otra carta la cual tenía al igual que con el pato un dibujo en aunque esta vez era un gorila la cual sin ningún problema impactó al hombre quien se libró de la parálisis. Pero ese era el menor de los problemas, ya que tal como ordenó el villano ahora el mayor se estaba comportando como un gorila, el cual se lanzó contra el grupo de jóvenes. Los cuales se vieron obligados a esquivarlo hacia un lado, separando al grupo de chicos en dos, mientras que Nathaniel y Nino fueron a un lado. Izuku y Adrien fueron al otro, los cuales al igual que sus otros dos amigos notaron esto. Izuku. Nathaniel, Nino escóndanse, Adrien y yo iremos a buscar ayuda. Ordenó mientras señalaba unas cajas detrás del pelirrojo y el moreno, los cuales asintieron yendo al lugar señalado para esconderse. Mientras que el peliverde y el rubio salieron por la puerta principal del plato, ya que el villano quien empezó a caminar hacia el escenario dejó libre la entrada.
Una vez ambos jóvenes salieron del plato, el peliverde fue quien se encargó de cerrar las puertas detrás suya por si les perseguía el villano o el guardaespaldas del rubio. Adrien. Fue buena idea ir a buscar ayuda, pero ¿dónde crees que haya alguien para ayudarnos? Pregunto dudoso ya que el rubio, quien ahora estaba siendo acompañado por su amigo, debía pensar alguna excusa para separarse de este y transformarse. Aunque esto mismo ya lo tenía pensado el peliverde, quien internamente agradeció por ver que se había quedado justamente con el rubio. Izuku. No encontraremos a alguien pronto si vamos juntos, será mejor separarnos, yo iré por aquí. Informó de su plan, el cual consistía en que ambos jóvenes se separaran para poder transformarse cuanto antes, lo cual como era perfecto para el rubio no rechisto, por lo que se limitó a sentir yendo por un lado diferente al cual iba a ir el peliverde. Quien al ver como su amigo salía corriendo, rápidamente tomó otro camino entrando a una de las habitaciones del piso, la cual estaba vacía gracias a que era un camerino del plato en el que previamente estuvo el peliverde. Sin pensarlo mucho más, Izuku cambió a su ropa de héroe para seguidamente salir de la habitación, empezando a ir hacia la puerta del plato. Aunque antes de llegar a esta el peliverde se detuvo al ver a su compañero rubio yendo de igual manera hacia la entrada del plato, el cual se sorprendió al ver al peliverde en el lugar. Chat. Deku. ¿Ya te has enterado que había un villano? Preguntó curioso de ver la rapidez con la que llegó el peliverde, sin saber que justamente se acababa de despedir de este hace unos momentos. Deku. Vi por la televisión lo que pasaba, además un chico que estaba corriendo por este pasillo me contó dónde era. Explicó mientras señalaba el pasillo por el cual acababa de venir, fingiendo que se había encontrado consigo mismo, lo cual engañó con éxito al rubio. Chat. Ya veo, pero debemos tener cuidado, aún no sé de qué es capaz el villano. Mintió ya que el rubio sabía perfectamente que no podía decir nada, ya que sería una pista para que el peliverde supiera su identidad. Deku. No te preocupes, estoy al corriente de lo que hace, su poder viene de las cartas, así que evita que te golpeen. Explicó sin entrar en muchos detalles, al mismo tiempo que acercaba su mano a la puerta del plato, ya que ambos héroes ya estaban perdiendo mucho tiempo hablando. Sin mucho más que decir, el rubio extendió su bastón listo para pelear, por lo que esperó a que su compañero abriera la puerta, lo cual hizo el peliverde en pocos segundos, abriendo ambas de golpe. Lo cual de igual manera llamó la atención del villano, el cual vio con seriedad a ambos héroes entrando por la entrada. Chat. Lo siento, pero tu turno de participar en el programa terminó, ríndete. Ordenó el rubio con su bastón en alto mientras tenía a su compañero a un lado, el cual de igual manera estaba en pose de pelea. Villano. Unos héroes no podrán detenerme, gorila, derrótalos. Ordenó mientras lanzaba una carta hacia el guardaespaldas del rubio, el cual al ser golpeado por la carta no dejó de comportarse como un gorila, sino que de igual manera fue en contra de ambos héroes. Aunque antes de que el mayor, que estaba siendo controlado por el villano, lograra golpear a alguno de los dos héroes, el peliverde se colocó en medio, deteniendo el puñetazo del hombre con una mano. Aunque el mayor no detuvo su golpe, sino que continuó presionando al peliverde, para seguidamente lanzar otro puñetazo con su mano libre, el cual de igual manera el peliverde detuvo con su otra mano. Deku. Ya debemos ser rápidos, a mi señal. Pidió mientras envolvía con sus látigos negros los puños del hombre con el que estaba haciendo fuerza, para seguidamente girar sobre sí mismo en dirección del pasillo mientras arrastraba con fuerza al hombre. Cut. El cual seguidamente fue liberado de los látigos para ser lanzado hacia el pasillo, saliendo así fuera del plato por culpa del peliverde, el cual cerró la puerta para detener aunque sea un poco al poseído. Deku. Ahora. Exclamó mientras volteaba en dirección del villano, el cual veía sorprendido como su secuaz fue rápidamente expulsado de la sala. Aunque el villano regresó rápidamente en sí, cuando vio a ambos héroes acercándose hasta él, por lo que sin pensarlo dos veces preparó una carta. Villano. Aún no estoy listo para pelear, nos veremos más tarde, Simón dice. Escaparé con una bola de humo. Respondió mientras lanzaba una de sus cartas hacia el suelo, la cual al impactar contra una enorme nube de humo se hizo presente en el plato, cegando a todos los presentes. Lo cual aprovechó el villano para salir rápidamente por la puerta de emergencias del plato sin ser visto por nadie, mientras que Deku, quien reaccionó un poco tarde, activó su visión térmica, la cual no sirvió de nada.
ya que el peliverde no notó signos del villano, por lo que seguidamente desactivó su visión térmica, para luego lanzar un golpe con su puño. Deku. Nebraska Smash. Exclamó mientras lanzaba un puñetazo el cual originó un pequeño tornado lo suficientemente fuerte como para disipar la nube de humo, dejando ver con claridad el plato. Deku. ¿Estás bien, chat? Preguntó mientras volteaba a ver a su compañero, el cual asintió mientras veía a sus alrededores en busca del villano. Chat. ¿Dónde se metió el villano? Preguntó con cuidado pensando que aún lo tenían cerca, aunque esa idea fue descartada por el peliverde quien respondió. Deku. Se ha escapado, intenté buscarlo con mi visión térmica cuando estaba el humo pero fui muy lento. Explicó lo ocurrido, lo cual era extraño de oír ya que el peliverde era muy rápido reaccionando, pero por culpa del ataque sorpresa del villano no pudo reaccionar a tiempo. Chat. Entonces busquémoslo, no puede andar muy lejos. Sugirió mientras empezaba a correr hacia la entrada principal del plato, aunque este fue detenido a medio camino por su compañero. Deku. Ese ahora mismo es el menor de nuestros problemas, aún tenemos que lidiar con alguien más antes de que se vuelva un problema real. Informó mientras caminaba con calma hacia el rubio, el cual solo pudo mirar confundido a su compañero ya que no sabía a quién se refería. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del plato fue destruida, lo que hizo que ambas salieran volando hacia el interior de la sala. Ya que estas fueron destruidas por el guardaespaldas del rubio, el cual seguía bajo la posesión del villano y aún con la orden de derrotar a ambos héroes activa. Chat. Oh cierto, se me había olvidado. Respondió mientras veía a su guardaespaldas poseído, con el cual aún tenían que lidiar ambos héroes. Deku. No es muy seguro que peleemos aquí, hay 2 civiles escondidos en esas cajas. Informó mientras señalaba a unas cajas que estaban a un lado del plato, las cuales fueron vistas por el rubio quien notó a Nathaniel y a Nino detrás de estas. Pero nuevamente antes de que el rubio pudiera responder, el peliverde llamó la atención de su compañero. Deku. Chat, cuidado. Avisó al rubio, el cual al oír a su compañero saltó de su posición, esquivando un ataque del hombre poseído, el cual golpeó el suelo donde anteriormente estaban ambos héroes haciendo una grieta en el suelo. Chat. Guau, casi me convierto en una tortita felina. Comentó en un tono sorprendido por el enorme golpe del hombre, de igual manera no pudiendo evitar soltar uno de sus chistes. Deku. No es momento para bromas, sígueme. Pidió mientras salía por la puerta del plato, la cual llevaba al pasillo, por lo que este fue seguido por su compañero, el cual de igual manera era seguido por el poseído. Chat. ¿Y cuál es el plan? Preguntó mientras corría por el pasillo siguiendo a su compañero, el cual de repente dobló una esquina, lo cual de igual manera fue seguido por el rubio. Aunque el hombre, quien iba a una gran velocidad, no pudo frenar, por lo que chocó con la pared rompiéndola un poco, aunque no detuvo su caminar continuando siguiendo a ambos héroes. Deku. Hay que buscar un lugar para inmovilizarlo por completo, si solo lo noqueamos despertará más tarde y será un problema si estamos luchando contra ese villano. Explicó mientras buscaba un lugar que sirviera para retener al hombre, lo cual al ser escuchado por su compañero este hizo lo mismo, empezando a buscar un lugar hasta que vio el ascensor al fondo del pasillo. Chat. Tengo un plan, pero necesito que entres en el hueco del ascensor, yo me encargo del resto. Pidió mientras volteaba un poco su cabeza para ver al hombre que los estaba persiguiendo, el cual estaba más lejos que antes por culpa del golpe en el cruce. Deku. Está bien, pero sé rápido, aún tenemos que encontrar al villano. Respondió mientras daba un acelerón llegando antes que su compañero a las puertas del ascensor, en las cuales el peliverde tuvo que hacer algo de fuerza para abrirlas entrando en el hueco. Deku. Listo. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras entraba al hueco del ascensor activando su gear de flotar para mantenerse en el hueco. Chat. Espera a mi señal y mantente cerca. Respondió mientras llegaba al ascensor para seguido tocar el botón de este, lo que hizo que el ascensor, el cual se encontraba abajo, empezara a subir al piso en el que se encontraba el rubio y el peliverde. Lo cual fue algo tenso, ya que mientras esperaban al ascensor, el hombre, que aún seguía corriendo en dirección de ambos héroes, se acercaba cada vez más rápido hacia estos. Aunque antes de que llegara con el rubio, el ascensor llegó a su destino, ya que era uno de los primeros pisos del edificio. Una vez el ascensor llegó a su destino, el rubio echó un breve ojo dentro viendo que no había nadie, por lo que el plan de este se podría efectuar sin problemas.
Así que Chad sin mover un dedo se quedó enfrente del ascensor esperando a su perseguidor, el cual ya estaba a unos pocos metros por lo que una vez estuvo lo suficientemente cerca del rubio preparó su puño para golpearlo. Pero antes de que el hombre pudiera golpear al rubio, este mismo dio un salto por encima del hombre haciendo que entrara al ascensor al no poder frenar. Chad. Ahora Deku rompe los cables. Exclamó dando la señal a su compañero, el cual al escuchar a su compañero hizo un movimiento de piernas rompiendo ambos cables del ascensor haciendo que éste empezara a descender con rapidez. Donde en menos de unos 5 segundos se pudo escuchar un impacto al fondo indicando que el ascensor llegó al final. Deku, ¿crees que esté bien? Preguntó el peliverde mientras salía por el hueco del ascensor viendo a su compañero, el cual parecía tranquilo. Chat. Es un cuarto piso, puede que se haya hecho daño pero ese hombre es tan robusto que estará bien. Respondió con confianza ya que el rubio sabía lo resistente que era su guardaespaldas, después de todo este le protegía de la multitud en los desfiles o donde podría correr algo de peligro. El peliverde al no tener mucho tiempo decidió confiar en la palabra de su amigo, aunque mientras ambos chicos hablaban estos pudieron escuchar a alguien llamándolos. Por lo que ambos héroes voltearon al pasillo notando a la peliazul, quien era acompañada tanto por el moreno como por el pelirrojo. Ladybug. ¿Están bien? Escuchamos un ruido muy fuerte por aquí. Preguntó mientras detenía su paso quedando enfrente de sus compañeros, los cuales estaban tranquilos. Chat. Nada muy peligroso my lady, solo nos encargamos de un grandullón. Explicó con confianza como si no hubiera suponido ningún problema, lo cual aunque en parte era cierto de igual manera les supuso un rato derrotarlo. Ladybug. Me alegra escuchar eso, aunque aún hay alguien de quien encargarse, ¿saben algo del villano? Preguntó dudosa ya que aún no tenía mucha información, lo máximo que sabía la peliazul era sobre su habilidad con las cartas gracias a que el pelirrojo y el moreno le contaron de esta. Aunque la peliazul solo pudo ganar un gesto de negación de sus compañeros, los cuales aún no sabían quién era el objetivo del villano, aunque esa duda no duró mucho. Nathaniel. No sé si les serviera, pero Nino y yo lo escuchamos dando una noticia por televisión, busca a Gabriela Agreste. Informó de algo lo cual todos desconocían, lo que sin duda fue una información bastante valiosa. Nino. Es cierto, además nuestros amigos fueron a buscar ayuda, uno de ellos es el hijo de Gabriel así que puede que el villano lo esté buscando. Informó del resto, lo cual preocupó bastante a la peliazul al saber que uno de sus amigos y aparte su otro amigo el cual de igual manera era su interés romántico también estaba en peligro. Deku. Si uno de esos chicos tiene el pelo verde, tengo que decir que está a salvo, hable con él y me explico lo que pasaba ahora debe de estar escondido así que sea mejor dejarlo así al menos con él. Explico lo que ocurrió encubriéndose de igual manera, lo cual funcionó con éxito ya que ninguno de los héroes podía perder ahora el tiempo buscando a un chico que estaría escondido por el edificio. Lo cual por el lado del moreno y el pelirrojo era diferente, ya que ambos suspiraron aliviados al saber que uno de sus amigos estaba a salvo, pero aún quedaba uno. Nino. Sí, pero aún queda Adrien, puede que esté en peligro. Recordó a su amigo rubio, lo que alarmó al héroe rubio el cual no tenía una excusa ya que en ningún momento se molestó en cubrir su lado civil. Chat. Seguro que se escondió también, deberíamos centrarnos en el villano. Propuso lo cual no pareció funcionar, ya que la peliazul a diferencia que con el comentario de Deku, el cual confirmaba que Izuku estaba a salvo, el de Chad no ayudó mucho. Ladybug. No digas tonterías, como dijo Nino puede que esté en peligro, vayamos todos a buscarlo. Regañó a su compañero por su desinterés, lo que dejó ahora al rubio sin excusas, lo cual fue notado por Deku quien sabía que ahora su compañero debía destransformarse. Así que el peliverde aprovechando que la peliazul se encontraba hablando con el pelirrojo y el moreno en busca de más pistas, se acercó al rubio el cual aún no sabía qué hacer. Deku. Chad será mejor que te vayas, necesitamos a Adrien. Comentó a su compañero el cual se alarmó por lo que solo pudo ver al peliverde con sorpresa, pero antes de que pudiera hacer nada notó como su compañero le dio un pequeño empujón lo que hizo al rubio retroceder un poco. Deku. Vamos yo te cubro. Terminó de hablar lo cual dejó al rubio sin más opciones, por lo que este salió corriendo hacia uno de los pasillos que se encontraba en el cruce del ascensor. Lo cual de igual manera fue notado por la peliazul y los jóvenes a su lado. Ladybug. ¿A dónde va Chat?
Preguntó al peliverde confundido, al ver a su compañero rubio salir corriendo de repente. Deku usó su cataclismo en la pelea que tuvimos hace un momento, así que se tuvo que ir. Se reunirá con nosotros más tarde. Explicó mientras cubría a su compañero, lo cual confundió aún más a la peliazul por una cosa. Ladybug. ¿En serio? No escucha el pitido en su anillo. Preguntó aún más dudosa ya que el clásico sonido que indicaba que había usado su poder el rubio, no sonó en ningún momento, aunque el peliverde ya tenía algo pensado. Deku. ¿En serio? Yo lo escuché varias veces, apenas le quedaba a Chat un minuto. Respondió con calma, lo que hizo cuestionar ahora a la peliazul, pero al final esta lo dejó pasar ya que no tenían mucho tiempo. Ladybug. Está bien, ahora vámonos, ya hemos perdido mucho tiempo. Comentó mientras empezaba a correr, por lo que esta fue seguida por el resto, empezando así a buscar al rubio restante. Lo cual no llevó mucho tiempo, ya que poco tiempo después de empezar la búsqueda el grupo pudo ver cómo el rubio al cual buscaban se encontraba corriendo por uno de los pasillos, al parecer buscando a alguien. Aunque este no pareció notar la presencia del grupo, por lo que el moreno se dispuso a llamarlo. Nino. Adrien aquí. Exclamó en un grito llamando la atención del rubio, el cual antes de cruzar por un desvío se detuvo para seguidamente voltear al origen de la voz, notando así al grupo aproximándose. Por lo que de igual manera cuando Adrien notó que estos estaban siendo acompañados por dos de los héroes de París, se decidió a acercarse a estos. Nino. Colega, menos mal que estás bien, ya creía que ese villano te había capturado. Comentó mientras apoyaba ambas manos sobre los hombros del rubio, el cual se limitó a escuchar a su amigo con una sonrisa. Adrien. No te preocupes, estoy bien, por suerte no me encontré con él. Respondió con calma, aliviando a su amigo, el cual se alegró al igual que el resto al escuchar que el rubio no estuvo en peligro en ningún momento. Aunque de un momento para el otro el rubio dejó de prestar atención a sus amigos para dirigir su mirada a la heroína peliazul, por lo que el moreno al notar esto soltó a su amigo. Cu. Viendo así como el rubio se empezó a acercar a la peliazul quedando enfrente de esta, aunque por un momento el silencio se hizo presente ya que ninguno dijo nada. Adrien. Hola. Saludó a la peliazul rompiendo el silencio con algo bastante simple, pero aunque solo fue un saludo, la peliazul no pudo evitar dejar salir su lado tímido. Ladybug. Hola, me alegra oír que estás bien. Respondió con nervios mientras que un leve sonrojo se hacía presente en rostro tanto de la peliazul como del rubio, los cuales tenían sentimientos hacia el otro. Lo que sin ningún problema fue notado por los presentes, quienes no quisieron interrumpir el momento, aunque la peliazul cuando se dio cuenta de cómo estaba actuando esta volteó a ver a su compañero. Lo cual confundió a Deku por el extraño gesto de su amiga, quien ahora se encontraba un poco más roja que hace unos segundos cuando estaba hablando con Adrien, por lo que decidió hablar. Ladybug. Deku, Adrien, deberíamos irnos, tu padre está en peligro. Intentó hablar con el peliverde como si se quisiera excusar, aunque la peliazul no tardó en retractarse de sus palabras, volteando así para ver al rubio para informarle de la situación. El cual, aunque de igual manera se vio confundido por la acción de su compañera, no tardó en poner una mirada seria por las palabras de esta. Adrien. Entonces será mejor que nos vayamos. Respondió, lo cual se ganó un asentimiento de todos los presentes, quienes empezaron a buscar una salida, aunque por un momento Deku se quedó quieto en su sitio pensando en el acto de su amiga y por qué hizo eso. Pero al darse cuenta de que todos ya empezaron a buscar una salida, el peliverde volvió en sí para alcanzar al resto, lo cual no le costó mucho ya que era más rápido que todos. Deku. Será mejor buscar una ventana, a partir de ahí iremos por los tejados. Sugirió la opción más rápida y eficiente, la cual fue escuchada por todos, así que, sin demorarse mucho más, todos buscaron la salida que indicó el peliverde, logrando encontrar una ventana en ese piso en pocos minutos. Nino. Aquí hay una ventana abierta. Informó mientras señalaba un pasillo el cual al fondo efectivamente tenía una ventana abierta, la cual seguramente estaba siendo limpiada ya que había unos productos de limpieza al lado. Aunque cuando todo el grupo llegó al lugar indicado, la peliazul se dio cuenta un fallo. Ladybug. Espera un momento, Deku y yo solo podemos llevar a dos de ustedes, uno se tendrá que quedar. Informó del fallo que había en el plan del peliverde, el cual no se vio confundido ya que tenía algo pensado. Deku.
No hay problema, ya puedo llevar a 2 personas, aunque el viaje será algo movido. Explico con calma ya que la fuerza del peliverde era bastante superior, pero antes de que Deku pudiera cargar a 2 de jóvenes el pelirrojo lo detuvo. Nathaniel. Está bien, yo me puedo quedar, el villano seguramente ya se ha ido del edificio así que puedo ir a buscar a Izuku. Respondió negándose a ir, ya que el pelirrojo pensaba que solo los retrasaría. Ladybug. ¿Estás seguro? Preguntó aún no muy segura ya que sabía de las capacidades físicas de su compañero, aunque el pelirrojo solo asintió a su pregunta. Deku. Como quieras, pero ten cuidado si ves a alguien, escóndete, puede que esté poseído. Avisó a su amigo, el cual nuevamente asintió mientras veía cómo el rubio se subía sobre la espalda del peliverde, mientras que el moreno hizo lo mismo pero con Ladybug para que ambos héroes así pudiera transportar a ambos jóvenes sin problemas. Así que sin decir una sola palabra más tanto Ladybug como Deku saltaron por la ventana empezando así a caer, aunque antes de tocar suelo la peliazul usó su yo-yo. Mientras que el peliverde usó su Kirk de flotar más su One for All para impulsarse hacia los edificios, empezando así el grupo a ir en dirección de la mansión agreste. El camino era en silencio, ya que mientras que la peliazul se desplazaba por unos tejados, el peliverde hizo lo mismo aunque por los tejados que estaban al otro lado de la calle para que no hubiera peligro por si los atacaban de repente. Ya que si iban juntos corrían el riesgo de poder chocarse entre sí y que sus acompañantes pudieran salir lastimados. Pero mientras el peliverde se seguía desplazando por los tejados, este pudo escuchar cómo el rubio le hablaba. Adrien. Deku, ¿puedo preguntarte algo? Propuso aunque por el tono de voz, el rubio no parecía muy seguro de hablar, lo cual solo llamó la atención el peliverde quien tenía una ligera sospecha de lo que quería hablar su amigo. Ya que cuando este estaba transformado en chat, notó cómo se sorprendió por sus palabras y comentarios, así que lo más seguro es que ahora el rubio le quería preguntar por eso. Deku, ¿te refieres a lo que te susurré antes? Preguntó recordándole el momento en el que le susurró al rubio que debía irse, lo cual solo confirmó las sospechas de Adrien. Adrien, ¿entonces sabes quién soy? Devolvió la pregunta sin poder evitar volver a sorprenderse, ya que el rubio aún creía que su compañero en ese momento se refería a que buscara a Adrien. Deku. Adrien ya sabía que eras Chad Noir desde el primer día que te vi. Respondió mientras soltaba un suspiro, al mismo tiempo que soltaba la bomba hacia su compañero, el cual ahora de verdad tenía varias preguntas. Adrien. Espera, ¿entonces sabías que era yo desde el inicio? Entonces también sabes la identidad de Ladybug. Pero no se suponía que no podía, lanzó varias preguntas, aunque antes de que el peliverde pudiera responder alguna este mismo detuvo a su compañero en seco. Deku. Adrien, cálmate, si no te lo dije antes es precisamente porque no hacía falta, además no es mi labor responder a esas preguntas, tendrás tus respuestas a su debido tiempo, lo máximo que puedo decir es que yo por ciertas razones sí sabía tu identidad. Respondió en un tono sereno, mientras dejaba en claro varias dudas de su amigo, aunque no podía decirle que el hechizo que tiene su Miraculous no le afecta porque es de otro mundo. El rubio por su lado al escuchar a su compañero decidió aceptar sus respuestas, por lo que decidió guardar silencio el resto del camino, logrando así llegar a las cercanías de la mansión agreste poco después. Ladybug. Deku, ya hemos llegado, bajemos a la puerta principal de la mansión. Comentó mientras se acercaba un poco a su compañero para evitar gritar y así no correr el peligro que alguien que ya haya sido poseído por el villano los escuchara. Así que sin decir una sola palabra más ambos héroes junto a sus acompañantes bajaron a la puerta de la mansión tal como dijo la peliazul, evitando así pasar por la reja de seguridad que estaba antes de poder entrar al territorio de la mansión. Una vez los héroes tocaron suelo, tanto el rubio como el moreno se bajaron de la espalda de los héroes al ver que ya habían llegado. Aunque poco después de que Adrien y Nino tocaran suelo estos vieron como una mujer pelinegra que tenía un mechón de pelo rojo abría la puerta de la mansión. La cual pudo ver perfectamente a ambos jóvenes siendo acompañados por 2 de los héroes de París, la mayoría de los presentes de igual manera no tardaron en reconocer a la mujer. A excepción de la peliazul quien no la había visto a la pelinegra antes, pero antes de que alguno de los presentes hablara la mujer que aún se encontraba en la puerta se adelantó. Natalie. Bienvenidos, el señor Agreste ya está al corriente de la situación, por favor entren.
Pidió al resto ya que el rubio después de todo vivía en esa misma mansión, por lo que sin esperar mucho más todos aceptaron la invitación entrando así a la mansión. Aunque mientras todo el grupo entraba dentro del lugar, estos pudieron ver que justamente el hombre que estaba siendo buscado por el villano se encontraba en el mismo recibidor. Para ser más precisos, enfrente de un cuadro que tenía una mujer rubia el cual se encontraba subiendo por las escaleras, hasta un cruce que llevaba a la parte izquierda y derecha de la mansión. Adrien. Papá, ¿qué haces aquí? Deberías irte y esconderte antes de que ese villano llegue. Pidió el rubio menor preocupado por el bienestar de su padre, aunque este solo empezó a bajar las escaleras con una mirada despreocupada. Gabriel. ¿Y hacer caso a ese demente? No estoy dispuesto a seguir su juego. Respondió en un tono calmado y sereno, demostrando que en verdad no le preocupaba ni un poco que un villano estuviera detrás de él. Adrien. Pero papá, es demasiado peligroso, no sabes lo que podría ser capaz de. Intentó hacer entrar en razón a su padre, pero este solo miró con seriedad a su hijo, haciendo que se detuviera a media frase. Gabriel. Hoy tuviste demasiadas emociones. Natalie, lleva a ambos al cuarto de Adrien y asegúrate que se queden a salvo. Pidió mientras mantenía ese tono sereno, por lo que la mujer al igual que los jóvenes no rechistaron, los cuales fueron guiados hasta el cuarto, aunque el rubio mantuvo su mirada gacha al ver que su padre hizo caso omiso a sus palabras. Gabriel. Siento mucho el comportamiento de mi hijo, él es como su madre, excesivamente dramático. Respondió mientras daba unos pasos al frente quedando enfrente de ambos héroes. Ladybug. Pero su hijo tiene razón, es muy peligroso, aún no sabemos qué tan lejos puede llegar el poder de este villano. Intento de igual manera hacer que el mayor entrara en razón, ya que estaba de igual manera preocupada como el rubio menor, ya que era su labor como heroína mantener a los civiles de París a salvo. Deku. Ladybug, no insistas, de hecho podemos aprovechar para tenderle una trampa al villano. Dígame señor, ¿esta mansión cuenta con algún sistema de defensa para protegerlo a usted y su familia? Calmó a su amiga para luego preguntar al rubio, el cual solo escuchó al héroe con calma para seguidamente asentir, empezando así a andar hacia una de las puertas del recibidor. Gabriel. Contamos con un sistema de protección para las ventanas, además de una multitud de cámaras que mantienen todos los alrededores bajo vigilancia. Si alguien se acerca a la mansión serán vistos por ellas. Explicó manteniendo la calma mientras abría la puerta, la cual llevaba a otra habitación algo más vacía, ya que ésta contaba con un gran espacio en medio de la sala. Al igual que con un escritorio en el cual seguramente trabajaba una de las personas de la mansión, además de un cuadro parecido al de la entrada. Pero este era más abstracto, además de que enfrente de este había una especie de pantalla táctil, la cual seguramente usaba el rubio para mantenerse informado cuando estaba en esta misma habitación. Gabriel. Desde aquí puedo revisar las cámaras y activar el sistema de seguridad, pero desconozco cuánto tiempo será capaz de retenerlo. Informó mientras se colocaba enfrente de la pantalla táctil que se encontraba delante del cuadro, donde el rubio empezó a examinar el sistema de seguridad en este mismo. Aunque mientras el rubio hablaba este era escuchado por el peliverde, el cual quería estar bien informado, pero por el lado de la peli azul esta se distrajo al ver unas fotos del rubio menor donde este mismo se encontraba posando. Lo cual pareció dejarla embobada, y que de igual manera fue visto por ambos chicos, aunque para sorpresa de la peli azul esta escuchó al rubio mayor sacándola así de su sorpresa. Gabriel. ¿No es impecable? Preguntó con calma mientras que la peli azul, quien salió de su estupefacción, volteó viendo al mayor a su lado, el cual se acercó antes de hablar, lo cual no fue notado por la heroína. Ladybug. ¿Impecable? Preguntó sorprendida por la repentina pregunta, lo cual ganó una mirada de confusión del mayor. Gabriel. Me refiero a Adrien, él es perfecto en el ámbito de modelar. Respondió, aunque esta vez se le notó un tono de orgullo mientras veía las imágenes de su hijo, lo cual ganó nuevamente esa mirada embobada de la heroína, quien regresó su mirada a las imágenes. Ladybug. Sí, tiene razón. Respondió ahora la peli azul en un tono de ensueño, lo cual solo ganó una leve sonrisa del rubio, el cual decidió dejar de lado a la peli azul para mirar otro héroe. Ya que Deku ahora se encontraba mirando por las ventanas, las cuales dejaban ver la verja de la mansión, lo que aunque sea mantenía un poco al peliverde informado de si el villano estaba cerca.
Lo cual fue descartado ya que no había señales de nadie aún, aunque mientras Deku mantenía su vigilancia escuchó como el rubio mayor acercarse por lo que volteó a verlo. Gabriel. Veo que te tomas tu labor como héroe muy seriamente, ¿puedo preguntar la razón? Propuso, lo cual de igual manera llamó la atención de la peliazul, quien pudo escuchar perfectamente el comentario del mayor gracias al gran eco que había en la sala. Deku. No hay mucho que contar, solo quiero usar mis poderes para mantener a la mayor cantidad de gente a salvo. Respondió sin más, ya que el peliverde no quería entrar en detalles, después de todo había muy poca gente que sabía más de lo que quería aparentar. Gabriel. Eso es algo admirable, pero me produce algo de curiosidad saber qué tipo de Miraculous usas, ¿me podrías permitir saberlo? Preguntó ahora más curioso, lo cual confundió un poco al peliverde por la extraña pregunta, aunque tampoco se extrañaba, después de todo el peliverde sabía sobre el interés que tenían algunas personas hacia su poder después de verlo en el Ladyblog. Los cuales algunos pensaban que provenían de un Miraculous, pero para su mala suerte la cosa no era así. Deku. No tengo un Miraculous, este poder es mío, solo uso este traje para ocultar mi identidad. Informó, lo cual sorprendió a los presentes, ya que ni siquiera la peliazul, quien llevaba trabajando con su compañero por meses, sabía esa información. Pero nunca pensó en que los poderes de su compañero eran propios, después de todo la peliazul solo conocía a gente que tenía superpoderes gracias a un Miraculous o a una akumatización. Nota. No me acuerdo si la Dibut sabía que Deku no tenía Miraculous, pero según recuerdo Deku nunca le dijo que sus poderes eran propios, sigamos. Pero antes de que la conversación llegara a más, tanto el peliverde como a la peliazul les empezó a sonar sus dispositivos de comunicación. Por el lado de la Dibuk su yoyo, mientras que al peliverde su pulsera, notando que a ambos los estaba llamando el rubio, quien aún no había hecho acto de presencia, así que decidieron responder. La Dibuk. Chad, ¿se puede saber dónde estás? Preguntó con seriedad, borrando su expresión sorprendida al ver que al fin su compañero restante daba signos de vida. Chat. Lo siento, pero intente retener al villano un tiempo, aunque ya está llegando a la mansión. Informó, lo cual fue confirmado por el peliverde, quien miró por la ventana notando que los poseídos por el villano estaban intentando abrir la verja de la mansión. Deku. Si lo puedo ver, intenta llegar cuanto antes, tengo un plan y necesitamos tu ayuda. Explicó sin entrar en detalles, ya que no sabía si su compañero estaba cerca del villano, el cual podría escuchar el plan, aunque el peliverde sabía que no debía estar muy lejos al saber que llegó con todos a la mansión. Chat. Estoy llegando al tejado de la mansión, entraré cuanto antes. Respondió mientras se movía, para seguidamente cortar la llamada múltiple, la cual hizo para hablar con sus compañeros al mismo tiempo. Aunque poco después de esto el peliverde pudo notar cómo efectivamente el rubio bajaba del tejado de la mansión, por lo que se apartó de la ventana, la cual fue abierta por el héroe. Ladybug. Vaya, no mentías cuando dijiste que estabas cerca. Comentó algo sorprendida de ver lo rápido que fue su compañero en llegar, el cual no respondió sino que cerró la ventana que abrió. Chat. No hay tiempo, cierren todas las salidas, entrarán en poco tiempo. Informó en un tono alarmado al ver la gran multitud que se formó en la verja de la entrada, la cual daba igual que tan resistente era, seguramente caería pronto. Así que el rubio mayor, al escuchar al héroe, se puso serio, empezando a caminar hacia la pantalla que se encontraba delante del cuadro. Empezando así a activar el sistema de seguridad, haciendo que las ventanas fueran tapadas por unas enormes placas de hierro que descendieron cortando el acceso. Al igual que todas las puertas, se cerraron con cerrojo, lo que haría más difícil abrirlas. Gabriel. Listo, no entrarán tan fácilmente, este lugar es como una fortaleza. Comentó con confianza mientras veía las cámaras en la pantalla, asegurándose que todo estaba bien cerrado, al mismo tiempo que veía a la multitud intentando entrar. Ladybug. ¿Y bien, Deku? ¿Cuál es tu plan? Preguntó algo alarmada al ver que solo era cuestión de minutos para que la multitud entrara en la mansión. Deku. Lo primero es asegurarnos que todo el mundo esté bien. Ladybug, ve dónde están Adrien y Nino y escondelos junto a Natalie. Chad, necesitaré que cubras el exterior para que entre el menor número de gente posible. Si todo va bien, el villano llegará aquí y me haré cargo de él, aunque después de esto, Ladybug, necesitaré que uses tu amuleto encantado para regresar todo a la normalidad. El villano debe de haber causado muchos estragos por París.
Explicó el plan paso por paso indicando lo que debían de hacer cada uno de sus compañeros, los cuales asintieron de acuerdo, aunque el rubio aún veía una falla. Chat. Espera, ¿y qué pasará con Gabriel? ¿Permitirás que esté en medio de la pelea? Preguntó no muy seguro, aunque el peliverde asintió con calma ya que el rubio mayor era una pieza importante para el plan. Deku. Si Gabriel no está, es muy seguro que el villano no corra el riesgo de atacarme. Vistes cómo huyó, ¿verdad? Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Aseguró con seriedad, lo cual dejó al rubio menor sin más opciones, aunque Deku sabía sobre la preocupación que sentía Chat hacia el bienestar de su padre. Gabriel. Aún no me gusta seguir órdenes de otra persona, no tenemos mucho tiempo. Chat Noir y Natalie tomen uno de esos controles, les permitirá abrir y cerrar las cerraduras en toda la mansión. Informó mientras pulsaba algunas opciones en la pantalla de control, haciendo que un cuadro de la sala se elevara mostrando un compartimiento secreto que dejaba ver dos controles de seguridad. Por lo que tal y como dijo el rubio mayor, tanto la pelinegra como el rubio menor tomaron un control. Ladybug. Deku, ve con cuidado, en cuanto me asegure que todos están a salvo vendré a apoyarte. Informó mientras que la pelinegra abría la puerta de la sala con el control, aunque la peliazul solo se ganó un asentimiento ya que al igual que Gabriel esta era una pieza fundamental para el plan. Ya que sin la peliazul no podrían purificar el Akuma, así que sin decir una sola palabra más todos los presentes salieron del lugar, mientras que Ladybug y Natalie fueron por la puerta de la sala. Chat abrió por un momento una de las placas de metal para salir por la ventana, dejando a solas al peliverde y al rubio. Gabriel. No queda mucho tiempo para que la verja de la mansión ceda, pero antes de que todo se salga de control ¿me podrías responder a una pregunta? Propuso el mayor al ver que llevaría unos minutos para que el villano lograra acceder a la mansión, lo cual llamó la atención del peliverde quien volteó su mirada para ver al mayor. Deku. Está bien, pero creía que ya había respondido a tus preguntas. Acepto sin problemas ya que de igual manera el peliverde era consciente de que tenían aún algunos minutos para hablar. Gabriel. Así es, pero aún me queda otra pendiente que captó mi curiosidad la primera vez que te vi en televisión, a diferencia de Ladybug y Chat Noir que aún son novatos en esto de ser héroes, tú eres diferente desde la primera vez que llegaste actuaste con calma y serenidad, algo propio de una persona experimentada en este ámbito. Comentó con calma mientras volteaba para ver el cuadro que tenía detrás suya, mientras que por el lado del peliverde se confundió por la manera de hablar del rubio. A primera instancia no parecía una persona especialmente interesada en los héroes, pero ahora estaba hablando con Deku de manera más profunda y detallada. Digno de alguien que ha visto a los tres héroes de París varias veces en escena, esto inmediatamente activó una alarma en Deku el cual se puso más serio. Deku. ¿A qué quiere llegar, señor? Preguntó con educación aunque de igual manera con seriedad, ya que con cada palabra que salía del rubio el peliverde no podía evitar estar más alerta. Gabriel. Solo quiero saber por qué un héroe tan veterano se molesta en ayudar a dos novatos en vez de hacerlo por sí solo. Entiendo que necesites la ayuda de Ladybug para que capture los Akumas, pero ¿no crees que Chat Noir es innecesario? Respondió mientras veía de reojo al peliverde, para luego lanzar una pregunta algo problemática a Deku, el cual no se inmutó por la pregunta. Deku. Se equivoca, señor Agreste. Respondió sin más dejando al rubio curioso, mientras mantenía aún su mirada seria hacia el mayor, para que éste supiera que hablaba en serio. Deku. En mi experiencia como héroe he trabajado y colaborado con diferentes personas, algunas más fuertes, otras más débiles, pero cada uno de ellos podía cumplir su rol como héroe de diferentes maneras, ya sea con su astucia, intelecto, reflejos, amabilidad, no importa si eres más prescindible, cada persona tiene un papel que cumplir en la vida y estoy seguro que Chat algún día lo encontrará, por eso estaré allí para ayudarlo y extenderle la mano para demostrarle que tiene a alguien en quien confiar. Comentó con calma dejando salir todo lo que pensaba, lo que tomó con bastante sorpresa el rubio al oír unas palabras tan profundas. El peliverde después de su comentario solo dio un suspiro de cansancio, aunque de igual manera pudo notar como en el rubio mayor había una leve sonrisa, la cual no dejó ver mucho tiempo ya que volteó de vuelta para ver el cuadro. Gabriel. No eres solo fuerte en habilidad Deku, sino que también en voluntad, puede que logres derrotar a Agumon después de todo.
Respondió con calma, aunque esto mismo confundió un poco al peliverde ya que de igual manera vio como el rubio apretaba uno de sus puños con fuerza. Pero antes de que Deku pudiera preguntar algo, junto al rubio escucharon un fuerte estruendo fuera de la mansión, para luego ver cómo las luces del interior de la mansión empezaron a parpadear en rojo. Deku. Deben de haber echado abajo la verja, señor, manténganse alejado, no tardarán en entrar. Pidió mientras empezaba a expulsar rayos verdes de su cuerpo, síntoma de que Deku estaba usando el One for All a su 30%. Ya que después de todo el peliverde sabía que seguramente Chad no podría ayudarlo, además de que la peliazul tardaría en llegar por lo que debía usar un poder más elevado que de costumbre para derribar al máximo número de enemigos posible. El rubio por su lado, al no tener un lugar a donde ir por la sala algo vacía, permaneció enfrente del cuadro, el cual era el lugar más lejano de la puerta de la sala. Pero mientras los segundos pasaban, el peliverde pudo escuchar cómo en el recibidor lograron abrir la puerta principal, ya que tiraron la puerta abajo provocando un escándalo. Las pisadas de múltiples personas acercándose a la sala donde se encontraban el peliverde y el rubio, era un indicio de que ya estaban cerca. Así que una vez la puerta de la habitación en la cual se encontraba el héroe junto al adulto cayó, un gran número de personas empezaron a entrar dentro, las cuales no llegaron muy lejos ya que Deku las noqueó en segundos con su gran velocidad. Logrando así golpear en varios puntos nerviosos lo que dejaba inconsciente a estas personas poseídas, pero contra más tiempo pasaba más personas llegaban dentro de la habitación. Esto no era un problema para el héroe, pero mientras seguía noqueando a la gente, de un momento para el otro el peliverde se vio obligado a retroceder ya que su Kirk lo avisó de un ataque que venía de una puerta. El cual era una carta del villano, la cual el peliverde esquivó sin problema alguno retrocediendo varios metros, quedando enfrente del rubio. Viendo así junto al héroe delante suya cómo entraba el villano que buscaba al famoso, seguido del guardaespaldas del rubio quien ya había vuelto en sí. El villano una vez dentro de la sala vio al rubio siendo protegido por el héroe, lo cual solo hizo que el villano empezara a aplaudir. Villano. Bravo, parece que te me has adelantado, pero creo que eres consciente de que no tienes ninguna oportunidad de ganar, me tome las molestias de formar un gran ejército que incluso tú no serás capaz de derrotar Deku. Comentó con confianza el villano, el cual no era consciente de la gran resistencia con la cual contaba el peliverde, ya que mismo se encontraba viendo al villano y a su acompañante con seriedad. Viendo así como el villano preparó unas cuantas cartas en una de sus manos. Villano. Simón dice, bloqueen todas las salidas. Ordenó lanzando sus cartas a los diferentes poseídos que se encontraban en el suelo, los cuales se empezaron a levantar del suelo para luego empezar a tapar la entrada de la habitación, al igual que la de la mansión. Villano. Ahora nadie se interpondrá entre nosotros, Simón dice, eres mi esclavo. Comentó con una nueva orden, lo que hizo que en las cartas aparecieran unas esposas, para luego ser lanzados contra el peliverde quien las destruyó con sus látigos negros para que no tocaran al rubio detrás suya. Villano. Esos látigos son molestos, Simón dice, tus látigos son inútiles. Mandó su nueva orden lanzando ahora sus cartas nuevamente, aunque cuando estas impactaron nuevamente con los látigos negros de peliverde estos mismos se deshicieron. Lo que hizo sacar una sonrisa victoriosa al villano al ver que funcionó, aunque Deku seguía calmado. Deku. No creo que sirva mucho tu ataque, mis látigos son infinitos. Informó mientras hacía aparecer varios látigos negros más, los cuales funcionaban perfectamente, después de todo si el villano quería deshacerse de estos debía golpear al peliverde. Lo que hizo que la sonrisa del villano se borrara de su rostro, dejando ver ahora una mueca de molestia. Villano. Ya veo, veamos cómo te proteges a ti y a tu acompañante de esto, Simón dice, mis cartas son bombas. Indicó haciendo que el dibujo de una bomba negra saliera en diferentes cartas suyas, para luego ser lanzadas contra el peliverde quien vio ahora este ataque con más seriedad. Deku. Señor Agreste, suba las placas metálicas de las ventanas. Pidió mientras se preparaba para rechazar el ataque del villano, por lo que al ser escuchado por el rubio quitó la seguridad de las ventanas, haciendo que ahora estas mismas dejaran entrar la luz solar. Deku por su lado a gran velocidad agarró las cartas con sus diferentes látigos negros, para luego desviar las cartas hacia la ventana, a la cual se le rompieron los cristales. Mientras que las cartas salieron por estas ventanas en dirección del cielo, explotando así en un lugar lejano donde nadie podría salir herido.
El peliverde una vez pudo rechazar el ataque, este regresó su mirada al villano, aunque para confusión de Deku el villano se encontraba sonriendo. Villano. Buen trabajo, héroe, ahora ya tengo lo que vine a buscar. Respondió con diversión aunque de igual manera con malicia, lo cual preocupó al peliverde quien al notar que el guardaespaldas poseído no estaba junto al villano. Rápidamente volteó para ver al rubio, quien estaba siendo retenido por el mismo hombre robusto, el cual no parecía que estaba dispuesto a permitir que el rubio escapara. Deku. Señor Agreste resista, lo liberaré de inmediato. Aseguró aunque de repente una risa se hizo presente en la sala, la cual provenía del mismo villano que estaba controlando a todos. Villano. Jajaja, un héroe no debería darle falsas esperanzas a sus ciudadanos, pero no te preocupes, estoy dispuesto a no hacerle daño a Gabriel Agreste, mientras estés de acuerdo en convertirte en un miembro de mi ejército. Propuso de manera divertida y bastante confiada, lo cual solo ganó una mirada seria del peliverde el cual al ver la situación bajó su guardia, indicando que se rendía. Villano. Así me gusta, ¿tienes unas últimas palabras antes de convertirte en uno de mis títeres? Preguntó mientras preparaba la carta con esposas en su mano para controlar al héroe, aunque el peliverde solo dejó salir una sonrisa al notar como su rival bajó la guardia. Deku. Claro, solo tengo 3 palabras que decir, no, trabajo, solo. Informó mientras activaba uno de sus quirks, haciendo que una niebla negra empezara a rodear al peliverde perdiendo de vista al villano. Villano. ¿Eres idiota? Gorila aplasta a Gabriel. Ordenó en un grito, aunque para sorpresa del mismo hombre como del villano, ambos perdieron en segundos. El hombre poseído cayó noqueado al suelo por Deku al ser golpeado en la nuca con fuerza liberando así al rubio, mientras que el villano fue apresado por la peliazul quien entró por la ventana atrapando al villano con su yoyo. El cual por la sorpresa no le dio tiempo a reaccionar, lo que hizo que la peliazul pateara su mano haciendo que las cartas cayeran al suelo. Por lo que la niebla negra una vez se disipó se dejó ver el escenario, lo que dejó al villano en shock al notar que solo fue cuestión de segundos para que la situación diera una vuelta completa. Villano. ¿Cómo es posible? Estaba ganando. Preguntó con sorpresa mientras caía de rodillas al suelo, aunque por precaución de la peliazul este tiro del villano para que no tocara las cartas del suelo. Deku. Bajaste la guardia cuando lanzaste tus cartas bomba, mi objetivo era quitar las placas de metal de las ventanas para que la Dibut pudiera entrar, pero si se lo hubiera pedido al señor Agreste habrías tomado medidas antes para bloquearlas, solo seguí tu juego hasta ahora. Explicó con calma mientras caminaba a un paso lento hacia las cartas del villano, empezando a romper una por una hasta que el Akuma salió de una carta. El cual al ser visto por la peliazul esta misma soltó al villano capturando y purificando al Akuma. La Dibuk. Menos mal que todo ya se ha acabado, pero ¿dónde se metió Chat otra vez? Comentó con alivio al ver que al fin el villano fue derrotado, aunque no pudo evitar preguntar por su compañero quien no volvió a hacer acto de presencia. Deku. Debe de haberse entretenido con los poseídos, mientras llega puedes usar tu amuleto para arreglar todo. Pidió mientras cubría a su compañero, lo cual ganó un asentimiento de su compañera, la cual activó su poder especial, haciendo que el clásico Magatama rojo con lunares apareciera. La Dibuk. Prodigiosa la Dibuk. Exclamó mientras lanzaba el Magatama al cielo, por lo que todos los daños que hizo el villano y sus secuaces se empezaron a arreglar, al igual que todas las personas regresaron donde estaban antes de ser poseídas vaciando así la mansión. De igual manera el rubio el cual esperaban sus compañeros no tardó en hacer acto de presencia entrando por la ventana. Chat. ¿Me echaban de menos? Preguntó mientras entraba por la ventana, quedando así en el centro de la sala. La Dibuk. Ya era hora, no me queda mucho tiempo para transformarme, ¿qué tal te fue? Preguntó a su compañero para saber si no estuvo en peligro, el cual solo dejó salir una sonrisa mientras mostraba 2 de sus dedos en signo de victoria. Chat. Todo perfecto, aunque me aleje un poco de la mansión jeje. Explicó entre risas algo nerviosas, lo cual solo ganó un suspiro de la peliazul, mientras que el peliverde quien sabía que su compañero no pudo ayudar miró con calma la situación. Deku. El lado bueno es que todo ha terminado, ¿no creen? Preguntó mientras extendía el puño a sus compañeros, los cuales dejaron salir una sonrisa para luego chocar los puños. Los 3. Bien hecho.
exclamaron al unísono, finalizando así su labor por hoy, pero el clásico pitido de los Miraculous se hizo presente en los pendientes de la peli azul. Ladybug. Me tengo que ir ya, nos vemos. Se despidió de sus compañeros, los cuales vieron como la peli azul se iba, aunque el rubio de igual manera no tardó en irse, pero antes de que el peliverde también se fuera, este pudo escuchar al rubio mayor llamándolo. Gabriel. Deku. Llamo al héroe, el cual volteó para ver al hombre que había salvado, el cual chocó miradas con el peliverde. Gabriel. No quería intervenir en su conversación, pero dígale a Ladybug y Chad Noir que gracias por su ayuda. Informó con una mirada que expresaba más seriedad que agradecimiento, pero aún así el peliverde le dio un asentimiento para luego salir por la ventana dejando al rubio mayor solo. Gabriel. Puede que esta sea una victoria para ustedes, pero la próxima vez será diferente, ahora sé el peligro que representas para mí, Deku. Habló para sí el mayor en un tono bastante frío mientras caminaba hacia el cuadro que estaba delante de la pantalla, donde el rubio tocó este mismo retrato, el cual tenía unos botones los cuales fueron presionados por el mayor, haciendo que este mismo hombre empezara a descender en un pequeño ascensor oculto. Fin del capítulo. Continuará, chao.